Bueno, vamos a tratar de explicar lo que es la ley y lo que es la gracia. O más bien lo que Cristo hizo por nosotros a diferencia de la ley. Ok, la ley prohibía, un ejemplo, el que robaba le mochaban las manos. Si una mamá tenía un hijo que era borracho, este, pues tenía que llevarlo a la plaza y darle en la boca con una chancla. Y había muchas prohibiciones, digamos, si te encontrabas un animal ajeno, no podías llevártelo para tu casa. Había muchas prohibiciones y en sí eran buenas prohibiciones porque te hacían que respetaras a tu prójimo, ¿verdad? Pero, ¿por qué no funcionaba? Porque digamos, si una persona le gustaba robar, la ley lo iba a castigar, pero la ley en sí no podía cambiar a esa persona. Aunque le cortaran las manos, pues era el resultado de su acción. Pero en sí, toda esa ley no podía cambiar al ser humano. No podía, la ley hacer gente correcta. La ley te decía, que amaras a Dios, que amaras a tu prójimo, pero esa ley no te podía hacer amar. No tenía el poder de transformar el corazón de la gente para que pudiera amar a las personas o a sus esposas. Había un amor, así natural que cualquiera puede tener, pero no un amor verdadero. Digamos, como el joven rico. Ya se los he contado otras veces, de que él decía que guardaba la ley, pero cuando el Señor lo confrontó con el amor de, por ejemplo, compartir sus bienes con los pobres, ya él pues se fue triste porque no nada más era dar un 10% como lo decía la ley, eh, sino que era dar todos sus bienes a los pobres. Y eso incluía después seguir a Cristo y vivir de lo que las personas le dieran. Porque ahorita, por ejemplo, el Señor le dijo, no lleven nada para el camino, porque los apóstoles eran unos misioneros, que ellos eran primero que llegaban a predicar a una ciudad. Y acuérdense que empezaba el cristianismo, entonces no había muchas personas, pues, que practicaran el cristianismo, sino que ellos iban a campos blancos. Entonces, los apóstoles, digamos, llegaban a una ciudad, el Señor les dijo, cuando lleguen a una ciudad y les den alojamiento en una casa, coman lo que les den, porque el obrero es digno de su alimento. Pero ya las traducciones modernas pusieron digno de su salario. Pero ¿qué dijo el Señor? Que el asalariado ve venir el lobo y huye, porque no es el dueño de las ovejas, sino que eh, está ahí por dinero. Entonces, lo que ahorita estamos mirando que es la ley y que es vivir una vida en Cristo. Como, ok,
el Señor puso porque nadie puede servir a dos señores, al dinero y a Cristo, porque va a quedar mal. Si una persona empieza a chantajear a otra persona por dinero, entonces está quedando mal con Cristo, porque el Señor no es así. Y si está hablando la palabra del Señor, no es la palabra del Señor que el estar engañando a la gente para sacar provecho, sino que estas personas que eran los apóstoles llegaban a una ciudad y allí se estaban en una casa, y si esa casa los recibía, les daba de comer todo lo que ellos pues necesitaban para estar predicando en esa ciudad. Y el dueño de la casa les proveía lo que necesitaban para comer. No es que se iba a establecer en una ciudad y allí iba a hacer raíces y iba a empezar a sacar provecho de la gente, es hacer como una sede. No es eso la idea del Señor. La idea del Señor es mandar primero los apóstoles para que hicieran discípulos, para que perfeccionaran a los santos para la obra del ministerio, para que fueran exactamente igual a los apóstoles, que ellos también pudieran entrenar a otros para la obra del ministerio. Y entonces no es que el Señor iba a estar enviando personas a hacer unas ciudades y digamos, ir aquí se estableció los budistas y tienen sus templos, tienen sus sus riquezas terrenales. No es la idea del cristianismo, porque en sí el templo de Jerusalén fue destruido porque el Señor dijo no quedará piedra sobre piedra. O sea que todas esas edificaciones que en este tiempo hay no tienen nada que ver con el cristianismo. El Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Porque ¿quién es entonces el templo del Dios vivo? Son los creyentes en Cristo. Y ahorita les quería mostrar que es la diferencia de tener una ley y tener a Cristo guiando nuestra vida. En la ley había muchas prohibiciones, pero la ley no te cambiaba el corazón. La ley no podía hacer a un ser humano sensible a las necesidades de sus semejantes. Entonces nosotros vamos a mirar muchas sectas que tienen leyes, que viven bajo la ley, tienen a la mujer bajo la ley y ellos están bajo la ley porque tienen mandamientos, pero esos mandamientos son mandamientos de hombres. Porque el Señor en sí nunca mandó a los apóstoles a andar, los mandó a servir a la iglesia. O sea, los apóstoles no eran más que la iglesia, ellos eran siervos de la iglesia, eran sus sirvientes de la iglesia. La tenían que cuidar y porque ellos tenían que dar cuenta a Dios de su trabajo. No era que tenían que maltratar a las personas o como hay sectas que hasta matan los que no quieren seguir su regla. O nosotros podemos mirar, por ejemplo, los musulmanes, que si un musulmán mira digamos, a un cristiano, puede ser de que los eliminen porque no pueden, sus leyes de ellos son contrarias a las leyes de Cristo y como no se pueden sujetar, por eso es que ellos hacen el mal.
Entonces ustedes van a mirar de que muchas sectas existen, más, no sé cuántas, pero yo he oído que más de 1000 aquí en los Estados Unidos. Y cada uno cree tener la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es Cristo y morando en el corazón de las personas. Entonces, ¿por qué dice la escritura de que la apostasía es de que se sentará el hombre de pecado en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios? ¿Y quién está en nuestro corazón? Porque, ok, nosotros somos el templo. ¿Y dónde está quien mora en nuestro corazón? Tiene que ser el que more el Dios vivo, que es Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está guiando nuestra vida, no somos igual. No vivimos una vida igual que la que vivíamos al principio, porque el Espíritu de Dios ya nos guía a la verdad, nos guía al bien, nos guía al amor, nos hace nos transformó lo que no hizo la ley. Porque ustedes van a mirar que dijo el Señor, que sean todos uno, como tú y yo. O sea, y dice la escritura que eran de una alma y un solo corazón. Vendían sus propiedades, los ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles que hacían no se lo robaban como Judas, como muchos Judas que existen en el mundo, sino que los apóstoles dice que repartían según la necesidad de cada uno. No había ningún pobre, ningún necesitado y ningún enfermo, porque todos estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros volteamos a mirar a las sectas. Esas sectas son diabólicas, porque tienen a la gente esclavizada, manteniendo un montón de haraganes que no son buenos para nada. Entonces no andan predicando el evangelio, no andan haciendo discípulos, andan haciendo, como les dijera, como profetas que ellos tienen que decir lo que ellos digan, no lo que dijo Cristo. Porque si podemos mirar la diferencia entre la doctrina de Cristo y la doctrina que se predica hoy en día. Porque en eso nada más, digamos, de ser uno, de ser un alma, un solo corazón, que vendían sus propiedades y se las repartían entre ellos, entre los necesitados, entre los pobres. Pero ¿por qué ahora no se hace eso? Porque el pez más gordo se come al más pequeño. Y está como cuando este faraón tenía al pueblo de Israel esclavizado. Porque el pueblo de Israel hacía casas, pero no eran dueños para nada de esos edificios. Porque ¿quién era el dueño? Faraón y el pueblo de Egipto. Entonces, si ahorita miramos a nuestro alrededor, también hay muchas edificaciones, pero no son de las personas. Si tú entras a un templo católico, ahí está el templo, puedes ir todas las veces que quieras. Pero si digamos, no sé si se puedan vender, pero si se vendieran, no te tocara nada, aunque tal vez no tengo yo conocimiento de que los curas católicos pongan a la gente a vender tamales y todo eso. No tengo conocimiento, lo que sí he tenido conocimiento de que regalan comida, ropa los viernes y los martes. Pero no estoy segura de que, por ejemplo,
tengan que las personas vender cosas para enriquecer la secta, ¿verdad? ¿Y por qué digo secta? Porque cada quien hace lo que quiere. Cada quien enseña lo que quiere. Uno tiene que estar listo de no practicar las cosas que practican otras gentes. Porque nosotros tenemos que mirar qué dijo el Señor. Y según lo que diga el Señor, eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque aunque sean religiones que tengan 1000 o 1500 años o más, se ha ido como apartando de lo que es las Sagradas Escrituras. Y en veces tienen alguna razón en las doctrinas, pero en otras no son necesarias las prácticas. Pero ahora que digamos, ok, estamos en la gracia, tenemos un cambio en nuestro corazón. Y sabemos lo que está mal y lo que está bien. Sabemos quién está haciendo bien y quién está haciendo mal. No somos personas ignorantes que bajemos la cabeza y dejemos que nos pongan la pata encima. Entonces, o que nos estén prometiendo algo que el Señor no dijo, o que estemos practicando algo que el Señor no dijo. Pero entonces, ¿por qué hay religiones? Porque dices, yo soy de tal religión, somos los verdaderos. Pero la persona no tiene cuidado de ser verdadero, de tener una verdadera comunión con el Espíritu de Dios, sino que está defendiendo personas que no debe, está poniendo sus manos en el fuego, como dijo el Señor, que también ellos llenan la misma medida de sus padres, de lo que ellos dicen padre, porque son igualitos, defienden lo malo. Entonces nosotros debemos tener cuidado de no andar defendiendo lo malo, sino que la justicia. No porque debemos, sino porque ya no podemos estar pensando cosas que son malas, porque ya hemos sido transformados, porque no tenemos una ley, porque la ley no nos cambiaría, pero tenemos un entendimiento para que nos dé a entender qué es lo bueno, qué es lo malo. No me voy a poner del lado de los malos. Como dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál es el consejo de malos? Que dice, pongámosle trampa al justo. ¿Para qué? Para estafarlo, para robarlo, para que nos sirva. Si es la iglesia de Cristo, la iglesia tiene servidores, que son los predicadores. Pablo dijo, nosotros siervos suyos somos. Porque el que predica es menor del que escucha la palabra. Porque el que predica es el sirviente, el servidor. El que escucha la palabra es el que se sienta a la mesa. Es el hijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la ley? Pues que no cambiaba el corazón. Que hace a la gente como amadoras de sí misma. Como el joven rico era un amador de sí mismo. A él no le importaba si había pobres, si tenían que comer cada día. A él lo que le importaba es estar saciado y tener sus riquezas. Entonces, la gracia, ya cuando el Señor te pone su espíritu, ya tus pensamientos no son como el mundo. Porque el mundo quiere hacer riquezas, quiere hacer propiedades. ¿Y de quiénes son esas riquezas y propiedades? De la gente que están estafando. Pero ¿por qué no? ¿Qué es lo que hacen para lograr sus planes? Hacer a la gente que se sienta grande,
y no se sienten grandes por Cristo, porque Él pagó sus pecados, porque Él los lavó con su sangre. Se sienten grandes porque tienen a una criatura, llámese como se llame. Esa criatura les da valor. Como Buda les da el dinero, les da los bienes. También esas sectas tienen un ídolo que les da la vida, que les da el aliento. Y eso es idolatría, eso es que tienen un Dios. Que cuando se mueren ellos lloran mucho, lloran y sufren porque se les murió su Dios, ya no tienen esperanza, ya no tienen fe porque su fe estaba puesta en ese líder. Y el líder nunca los amó, nunca los quiso, nunca le importó, nunca. Porque él solo lo que quiere es su bienestar y el de su familia y el de sus amigos más allegados. Pero entonces, ¿quiénes son los que están sufriendo? Los que están llorando cada día pidiendo por ese ídolo que no se vaya a morir.